y hacer a un lado sus deseos y descubrir para qué es bueno. Ahora sí me puede decir para qué es bueno. ¿Para qué eres bueno? Ayudar y servir a la gente. Muy bien. ¿Tu hijo? ¿Para tocar? ¿Eres músico? ¿Para ser un empresario? Y te pasaste tu vida siendo un empleado durante algunos años, pero ahora ya descubriste el propósito y te ha ido mejor, mucho mejor, porque ahí está la bendición. En el propósito, ahí, en el propósito vamos a encontrar la bendición. ¿Alguien más? Dígame, por favor. ¿Para compartir qué? Ujú. Ok. Como evangelista. Ok, hay un don, hay un propósito, hay un llamamiento. Entonces, quiero dejarlo hasta aquí porque esta es la primera parte de esta noche. Piense y llévese como tarea, piense cuáles son sus habilidades y los dones, piense qué le apasionaba desde niño, porque estoy seguro que de niño tenía un sueño y a lo mejor quería ser bombero o ser policía o no sé qué quería hacer, pero en el trayecto se le olvidó, en el trayecto como mi papá era chofer y mi abuelo era chofer, entonces pues yo voy a ser chofer y mis hijos van a ser choferes. Aunque hay familias, donde Dios da dones y habilidades, características afines, el propósito de Dios para las personas no siempre es el mismo. ¿Me explico? Puede que uno o dos de la familia continúen con eso, puede, pero cada uno tiene dones, propósito de Dios diferente. Y yo no me voy a enojar si Santiago no es un pastor. Yo no me voy a enojar si Sheila o Adriana o Zaira no son pastoras, porque ellas tienen que encontrar y definir su propósito en la vida. Ahora sí creo que nunca faltará de mis generaciones quien sirva al Señor. Entonces alguno de ellos tendrá un llamamiento en su momento. ¿Estamos acá? Entonces piénselo de esa manera. Pero entonces ahora quiero enfocarme ya al propósito del varón. Ya entendimos propósito, diseño, ya entendimos que el diseño tiene una función específica y que Dios nos hizo diferentes a los hombres y a las mujeres. Entonces las diferencias entre el hombre y la mujer son variadas. Psicológicamente somos diferentes. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Psicológicamente somos totalmente diferentes. Lo que a nosotros nos provoca a lo mejor un poco de impaciencia, a ellas no. Nosotros vemos diferente, ellas se enfocan diferente la vida. Psicológicamente entonces somos diferentes. Físicamente somos diferentes. Y yo digo, alabado sea el Señor por esa diferencia. Aleluya, Dios, santo eres. Físicamente somos diferentes. La manera de pensar, totalmente diferentes. Esto no quiere decir entonces que Dios se equivocó con alguno de los dos. No quiere decir que Dios se equivocó con la mujer o que ninguna, entonces no. Una que esté, nada, es cierto. Éxito, él y ella tienen que empatar esas particularidades, esas diferencias. Si nunca logran ponerse de acuerdo en sus diferencias, entonces lógicamente ese matrimonio no tendrá éxito. El problema es que a veces queremos pensar igual. Es que tú no piensas como yo y yo no pienso como tú. Pues por eso, de eso se trata. De eso se trata, del entendimiento de que hay una diferencia, pero entonces ponerse de acuerdo en esa diferencia. Voy entonces a enfocarme en el hombre. ¿En qué estaba pensando Dios cuando estaba haciendo al hombre? Hay una cosa que Dios estaba pensando cuando estaba haciendo al hombre, cuando creó
al hombre, y es la palabra Padre. ¿Cómo dije? Padre. Cuando Dios estaba haciendo a Adán, Él estaba pensando, este va a ser un padre. Porque Dios tiene la intención de que cada varón, desde el más pequeño hasta el mayor, crezca hacia la paternidad. Todos absolutamente. Y no estoy hablando de la habilidad biológica para procrear hijos, no estoy hablando de eso, no estoy hablando que pueda tener hijos. Paternidad es mucho más que tener hijos, es mucho más que solamente ese hecho de tener hijos. Hay quien tuvo hijos y ni cuenta se dio, una borrachera y ni cuenta se dio. Eso no es ser padre, es una loquera, eso es un asunto que no tiene que ver con lo que estamos hablando esta noche. Pero cuando Dios estaba haciendo a Adán y lo estaba formando con sus manos y con el barro, y después sopló en él, él estaba pensando en la palabra Padre. Entonces, todo varón, y aquí vas a encontrar la primera parte de tu propósito, todo varón ha sido creado con el propósito de ser un padre. Ya tienes la primera parte de tu propósito en la vida. Lo demás es complementario. Lo demás es a lo que te vas a dedicar. Pero esto es lo que vas a hacer. Ser padre. ¿En qué sentido? Cuando Dios ve a un varón, cuando Dios ve a un hombre, desde que nace hasta que va creciendo, Él no está satisfecho. Dios no se siente satisfecho hasta que de las entrañas de ese muchacho, de las entrañas de ese varón, surja el Padre que Él diseñó. La paternidad es el diseño y el destino de todos los hombres. La paternidad es el diseño y el destino de todos los hombres. No quiere decir entonces que tienes que salir corriendo a casarte, o tienes, si no has tenido hijos, estás mal. No. Estoy hablando de otra situación, porque ¿qué es un padre? La palabra padre viene del hebreo ap o abba, a lo mejor ahí me ayudan los chicos, ap o abba, y significa, ayúdeme, ¿qué significa? Papito o hasta con pasión lo dijiste, ¿no? Papacito, papito o papacito, ap o abba. Ahora, para tener un concepto completo bíblico, también tenemos que ver la palabra griega de padre, que es pater. Y pater significa origen, alguien que sostiene, alguien que alimenta a otros, significa sostén, soporte, fundador y protector. Entonces, papi o papito es quien es el origen, el que alimenta, el que sostiene, el que soporta, el que fundamenta, el que protege. Fíjese bien, la palabra hebrea es el origen, es su ap, por así decirlo, y la palabra griega es quien sostiene y mantiene. Entonces, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la palabra hebrea y la palabra griega nos dan una definición completa de lo que significa padre. En otras palabras, entonces, otro aspecto también es defensor. Es alguien que cuida, es el origen, es alguien que es la semilla. Y entonces el varón tiene este llamamiento, que todo lo que sale de él lo sostiene. Todo lo que sale de él lo sostiene. Para empezar, su palabra. Pero ahí se ha roto mucho la hombría, mucho el asunto de paternidad. Porque a veces somos como la chimoltrufia, como decimos una cosa, decimos otra. A veces no somos capaces de sostener una verdad aunque sea en contra de nosotros. Entonces,
Déjeme ver rápidamente esto. Progenitor es un precursor o un iniciador. Es una persona que las generaciones vienen del ab y del pater, no de la madre. Si usted se fija, el ab genera todo, es decir, el padre genera todo, porque en la mujer no existe semilla. La mujer en ese sentido es la tierra, donde el hombre pone la semilla y entonces la semilla es puesta en la mujer y de allí entonces se van a fusionar las características de ambos. Pero la palabra griega sperma significa semilla y entonces es el hombre quien siembra la semilla. Por eso, si tú tienes hijas, tienes que tener cuidado qué bendita semilla vas a meter en tu casa. ¿Estamos acá? Échale coco. No, pues es su vida. No, pues ella decide. Ay, como ella. Y es el progenitor. Ahora, si tú tienes hijos, también ten cuidado de qué bendita tierra va a poner su semilla. Que la puede poner en un pedregal. Entonces, por eso el Señor decía: no os unáis con yugo desigual. Pater, estamos viendo la palabra padre. Otro significado es ancestro. Ancestro significa ascendencia, es decir, el comienzo de una línea ancestral. Siempre está un padre: Abraham, Isaac, Jacob. Tal vez tu línea ancestral tenga algunos accidentes porque no sabían y porque no entendían y porque andaban en tinieblas antes de ti. ¿Estamos acá? Pero si tú has creído en el Señor, entonces tú te debes de plantar como hombre y a partir de ti en adelante, todas tus generaciones, tú vas a ser el ancestro, tú vas a ser la persona que recibió a Cristo y que de aquí en adelante mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, todos van a tener una genealogía diferente a la que yo tuve, de maldiciones, de pobreza, de ignorancia, de un montón de cosas a las que estaba yo atado. Pero ahora estoy entendiendo que el propósito de Dios para mi vida es que yo sea un padre. Que sea un padre, y a partir de mí entonces va a comenzar una nueva genealogía en adelante para mis generaciones. Entonces esas futuras generaciones tendrán una identidad diferente a la que yo tuve. Deben tener una identidad diferente a la que yo tuve, porque a lo mejor a nosotros nos dijeron: no se puede, somos pobres, cuando quieres, eso es para ricos. Y cuando decían eso es para ricos, significaba entonces yo soy pobre. Y entonces nos fueron metiendo cosas en la mente, cosas en el corazón, que finalmente nos mantuvieron ahí. Entonces de aquí en adelante tú eres el ancestro. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que mirar eso. Por eso las familias llevan el apellido del padre. En mi caso, la familia Guadarrama. Tristemente con las mujeres se pierde el apellido porque toma el apellido del esposo. Entonces es muy importante entender esto. Tiene que haber un solo apellido en ese sentido, porque si no causa división, falta de identidad. En los Estados Unidos incluso la mujer por ley deja de tener su apellido natural y asume el apellido del esposo. ¿Estamos acá? Tiene que ver con esa identidad. Ahora, solo puede tener un origen la paternidad. Mateo 19:5, ayúdeme. Jesús está repitiendo lo que decía el libro de Génesis. Cuando Dios crea al hombre y crea a la mujer, dijo esta frase y Jesús la repite en los evangelios. ¿Cómo dice?